En los últimos días, algo no estaba bien, y ahora, por primera vez, Camila Jiménez, la hija mayor de Jason Jiménez, rompe el silencio. Con la voz entrecortada y una confesión que nadie esperaba, revela que veía a su padre profundamente preocupado, cargando un peso que intentaba ocultar ante todos. Yo lo notaba distinto, asegura, y cuenta que incluso llegó a pedirle que se quedara con ella, como si presintiera que algo podía pasar. ¿Qué estaba viviendo realmente Jason lejos de los escenarios? ¿Qué es lo que su propia hija vio y que hoy decide contar? Lo que Camila dice cambia por completo la historia y abre una pregunta inquietante que nadie se había atrevido a hacer y que te mantendrá pegado hasta el final. Yo no tuve un sueño, ni una visión extraña, tuve algo peor, confesó Camila Jiménez en la entrevista. Era una sensación constante, un presentimiento que no me dejaba tranquila, como si el corazón me estuviera avisando sin decirme nada. Camila cuenta que su papá, Jason, ya no era el mismo, lo veía callado, cargando preocupaciones que no quería mostrar. Me hablaba de sueños raros, de aviones, de caídas, incluso de su propia muerte, y aunque trataba de restarle importancia, yo veía en su mirada que algo no estaba bien. Dice que cada vez que él viajaba sentía un nudo en el pecho, un miedo difícil de explicar, y que por eso llegó a decirle algo que hoy la persigue: quédate conmigo, papá. Él, con su calma de siempre, le respondía que todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no, asegura Camila. Ese día, Jason salió a trabajar como siempre, comprometido con su público, sin imaginar, ni ella tampoco, que ese sería el último viaje y que las advertencias llegarían demasiado tarde. Cuando me avisaron del accidente sentí que me arrancaban una parte del alma, dijo Camila Jiménez con la voz quebrada durante la entrevista. Todo se detuvo, el tiempo, el ruido, mi vida entera. Nada volvió a tener sentido. Para ella, Jason no era solo el artista que todos conocían, era mi papá, el que me llamaba antes de volar, el que hablaba de la muerte con una calma que hoy me pone la piel de gallina. A veces pienso que él sabía algo que nosotros no queríamos aceptar. Camila confiesa que esas conversaciones hoy la persiguen, porque no sonaban a miedo, sino a despedida. Dicen que todo está en investigación, que habrá respuestas técnicas, pero hay cosas que no necesitan pruebas, afirma. En mi corazón quedó la certeza de que algo lo estaba preparando, de que él presentía su final. Y recuerda quién era realmente Jason. Desde muy joven entendió que la música popular no era solo cantar, era decir verdades, contar lo que muchos callaban. Por eso la gente se veía reflejada en sus canciones, en esa voz rota que no fingía fuerza, en esa manera tan suya de cantar desde el alma. Camila guarda silencio un segundo y concluye: yo no pude cambiar el destino, solo pude amarlo con todo y caminar a su lado hasta el último instante. Muchos me decían que mi papá era distinto, que no se parecía a nadie, y yo siempre supe que era verdad, contó Camila Jiménez en sus declaraciones. Jason tenía carácter, una valentía silenciosa y una manera muy frontal de pararse ante la vida. Cuando se subía a un escenario no lo hacía para impresionar, lo hacía para dejar algo de sí, para que la gente sintiera lo que él sentía. Camila recuerda sus comienzos como si fueran ayer, lo vi grabar canciones sin certezas, apostándole a un sueño que parecía imposible. Te deseo lo mejor fue apenas la primera puerta que se abrió, después vinieron el trabajo duro, los errores, los aprendizajes y una disciplina que pocos conocen. Dice que fue testigo de todo su crecimiento, lo vi pasar de escenarios pequeños a lugares que jamás imaginó pisar, sin perder la humildad ni el agradecimiento. Y hay un momento que jamás olvida, cuando llenó el campín con Mi Promesa, entendí que ese hijo mío había cambiado la historia de la música popular. Ese día me miró con orgullo y me dijo que había valido la pena cada desvelo, cada sacrificio. Camila baja la voz al recordarlo, lo abracé sin saber que ese recuerdo sería uno de los más grandes. Pero aclara que el éxito no lo libró del peso de la vida, vivía entre aeropuertos, conciertos y proyectos. Pensaba todo el tiempo, creaba sin parar. A veces regresaba agotado, en silencio, y se sentaba conmigo a conversar, como cuando era niño. En esos momentos yo sentía que el artista se apagaba y que aparecía solo mi papá, relató Camila Jiménez en la entrevista. Buscaba descanso, buscaba un poco de paz. Me decía que la fama no lo hacía sentirse invencible, que había noches en las que el miedo se le sentaba al lado sin decir una palabra. Frente a la gente era fuerte, firme, pero conmigo se permitía ser humano. Camila cuenta que lo escuchaba en silencio, tratando de entender todo lo que cargaba por dentro,
y que muchas veces le pedía que bajara el ritmo, que no todo era trabajo, que también tenía derecho a parar y respirar. El día que se fue, todo ocurrió demasiado rápido, confiesa. Mientras el país intentaba entender lo que había pasado, mi mente se quedó atrapada en él, en su risa, en su voz llamándome por mi nombre, en los planes que todavía quería cumplir. Dice que cuando cayó la tarde sintió una oscuridad distinta, una que no solo cubrió el cielo, sino el corazón de miles de personas que crecieron con sus canciones. Mi papá se fue dejando melodías que hoy duelen de otra forma, letras que ahora suenan a despedida, afirma. Nació del pueblo, llegó a lo más alto sin traicionarse y sin olvidar quién era. Y aunque su voz se apagó de golpe, su historia y su verdad siguen vivas en cada persona que alguna vez encontró refugio en una de sus canciones. Con el paso de las horas el dolor no se fue, solo encontró dónde quedarse, contó Camila Jiménez en sus declaraciones. Todo pasó en segundos, pero a mí me cambió la vida para siempre. Ese viaje que él tomó con la ilusión intacta de seguir cumpliéndole a su público terminó lejos de todo lo que amaba, sin aplausos, sin luces, en un silencio que todavía me pesa. Camila hace una pausa y continúa. Ahí entendí que cuando pierdes a un papá no solo se va una persona, se va una parte de ti que ya no vuelve a ser igual. Dice que por eso prefiere recordarlo lejos de los titulares. Yo quiero que lo recuerden como el hombre disciplinado, obsesivo con su trabajo, que se ganó cada espacio sin máscaras ni personajes. Mi papá no fingía, su verdad le bastaba. Revela que venía de jornadas extenuantes, de carretera interminable, de conciertos seguidos, compartiendo con su equipo más que trabajo, cansancio, risas silenciosas, sueños que se armaban en el camino. En esos trayectos se sentaba adelante, mirando la carretera, siempre con un cuaderno, recuerda Camila. Ahí escribía, pensaba, planeaba, como si supiera que el tiempo había que aprovecharlo hasta el último segundo. A veces lo veía escribir frases sueltas, como si el pensamiento le llegara de golpe, contó Camila Jiménez en la entrevista. Me decía que muchas canciones nacían así, escuchando conversaciones al pasar, mirando a la gente en una parada, inventando historias que luego se volvían versos. Camila revela que incluso esa noche tenía otro compromiso, otro encuentro con su público, porque su papá era así, nunca supo fallarle a nadie, cumplía hasta el final, aunque el cansancio le pesara. Cuando llegó la confirmación oficial, recuerda que todo a su alrededor perdió movimiento. Más allá de explicaciones o investigaciones, lo que quedó fue un vacío que no se puede explicar, confiesa. El de un papá que vivía pensando en cantar, en crear, en volver a abrazar a su gente, sin imaginar que ese trayecto sería el último. Hoy, dice Camila, quedan caminos que ya no volverá a transitar, tarimas que aún parecen esperarlo y miles de corazones tratando de entender cómo una vida tan intensa, tan entregada y tan llena de luz pudo apagarse de un momento a otro. Detrás del nombre que todo el país aprendió a cantar, yo siempre vi a mi papá como ese niño inquieto que encontró en la música una manera de no rendirse, relató Camila Jiménez en sus declaraciones. Desde muy joven buscó cómo aportar en la casa, cómo abrirse camino sin tomar atajos. Se levantaba temprano, trabajaba el doble y escuchaba con atención historias que otros pasaban por alto. Camila explica que en ese silencio y esfuerzo se fue formando todo. Ahí, en esa infancia marcada por sacrificios, nació el artista y también el papá que hoy extraño todos los días. Cuenta que muchas de sus canciones surgían de lo más simple, conversaciones en la calle, miradas cansadas, momentos en los que la vida hablaba bajito. Él no escribía para seguir modas ni para impresionar a nadie, escribía para decir lo que era real, asegura. Por eso, dice, su música se sentía tan cercana. Hay un recuerdo que guarda con especial claridad, a veces llegaba a la casa de madrugada, agotado, y en vez de dormir se quedaba tarareando en voz baja, como si tuviera miedo de que una idea se le escapara. Me decía, hija, si no la escribo ahora, se pierde. Y Camila sonríe con nostalgia, sabiendo que de ahí nacieron muchas de las canciones que hoy siguen vivas. Muchas de sus canciones nacieron así, cuando el cuerpo ya no daba más pero por dentro algo le pedía seguir, contó Camila Jiménez durante la entrevista. Nada de lo que logró fue casualidad, todo venía de una disciplina que se construyó en los momentos difíciles, cuando parecía que nadie lo estaba mirando. Camila explica que en sus últimos meses su papá vivía con una energía distinta, sentía que era su tiempo. No paraba de viajar, hablaba de nuevos proyectos, de explorar sonidos diferentes, de escribir letras más profundas. Tenía la cabeza llena de ideas. Jamás pensó que uno de esos trayectos,
tan normales para él, terminaría de esa manera. Hoy muchos hablan de protocolos, de escenas duras, de rescates, pero yo prefiero quedarme con otra imagen, dice con firmeza. La del papá perseverante, del compositor que nunca se cansó de contar su historia y que dejó una huella que no se borra con el silencio. Camila confiesa que, mientras todo sucedía lejos de ella, su mente solo podía imaginar movimientos rápidos, miradas serias, personas intentando hacer lo correcto en medio de una tragedia irreversible. En ese lugar no solo terminó un viaje, concluye, ahí quedó suspendida una vida levantada con sacrificio, con sueños logrados a pulso y con una conexión real con la gente que lo acompañó desde el comienzo. Ahí fue cuando entendí que, aunque su camino se detuvo, todo lo que mi papá sembró sigue vivo, expresó Camila Jiménez en la entrevista. Cada canción que hoy la gente canta con el corazón es prueba de eso. Camila recuerda cómo, poco a poco, el país fue asimilando que Jason no llegaría a ese destino, que ese compromiso más, uno de los tantos que asumía con absoluta seriedad, ya no se cumpliría. Él vivía con el tiempo contado, explica. Agendas llenas, días larguísimos y noches casi inexistentes, porque sabía que estaba atravesando un momento clave y no quería dejarlo pasar. Confiesa que muchas veces intentó convencerlo de frenar un poco. Yo le decía que se cuidara, que bajara el ritmo, pero él siempre respondía que cada oportunidad había que honrarla. Por eso, dice, el impacto fue tan profundo. No se fue solo un cantante, se fue alguien que marcó un camino. Un hombre que trascendió los escenarios y terminó siendo ejemplo, jurado, guía para tantos jóvenes que vieron en su historia una prueba de que sí se podía. Camila concluye recordando sus orígenes. Desde niño fue un soñador terco, convencido de que la música era su destino, atreviéndose a mostrarse, a competir y a creer incluso cuando muchos dudaban. Con los años mi papá rompió límites que para muchos parecían imposibles, dijo Camila Jiménez en sus declaraciones. Logró cosas que antes no existían en su género y dejó canciones que hoy siguen viviendo en la memoria de la gente. Nada fue suerte, todo fue constancia, una disciplina silenciosa y una conexión real con el público, que lo sintió siempre como uno de los suyos. Camila afirma que, aunque ahora todo parezca envuelto en un silencio difícil de aceptar, lo que Jason dejó sigue latiendo porque nació desde la verdad. Luego confiesa en que pensaba ese día, yo no podía sacarme de la cabeza a la gente que lo estaba esperando sin saber nada. A esas familias completas, a jóvenes y adultos que hicieron un espacio en su rutina para verlo cantar, como tantas veces. Dice que, de pronto, todo quedó en pausa, en una espera que nunca tuvo respuesta. Eso todavía me duele, admite. No hubo anuncio, no hubo prueba de sonido, solo una sensación rara que fue creciendo hasta que el silencio se apoderó de todo. Para Camila, imaginar los escenarios vacíos y las luces encendidas sin sentido es una de las imágenes más duras. Mi papá vivía para cumplir, para llegar a tiempo, para no fallarle jamás a su gente. Mientras el país empezaba a darse cuenta de lo que estaba pasando, yo sentía como lo imposible se volvía real frente a mí, relató Camila Jiménez en la entrevista. Mi papá estaba en un momento pleno, hablaba de proyectos nuevos, tenía presentaciones seguidas y esa energía de quien ama de verdad lo que hace. Habíamos conversado de planes, de canciones, de todo lo que venía, por eso cuesta tanto aceptar que la vida se detenga así, sin aviso. Camila asegura que no hubo tiempo para despedidas. No fue algo anunciado, fue una pausa brutal que nadie esperaba. Luego llegaron imágenes que, según confiesa, ningún hijo debería cargar. Para el país fue un golpe fuerte, para mí, fue el instante en que todo se partió en dos. Dice que Jason se fue joven, cercano, siendo esa voz que muchos sentían propia, dejando un dolor que no distingue edades ni lugares. Hoy quedan canciones que ya no se escuchan igual, tarimas que lo recuerdan en silencio y un país tratando de entender cómo una vida tan llena de sueños pudo apagarse de repente. Camila lo resume con firmeza, mi papá venía de abajo, de una vida sencilla, aprendió desde niño el valor del trabajo y la disciplina, y nunca perdió esa esencia. Nada le fue regalado. Por eso defendía su camino con tanto orgullo. La música no era un pasatiempo para él, era una certeza que lo acompañó desde siempre. Yo lo vi subirse a un escenario cuando todavía era muy joven, contó Camila Jiménez en la entrevista. Se paraba frente al público sin miedo, regresaba a casa con los ojos brillantes y con una certeza que nunca lo abandonó, ahí era donde pertenecía. Con el paso de los años, recuerda, mientras él crecía también lo hacían sus responsabilidades. Ayudaba en todo lo que podía,
componía en silencio, soñaba despierto y trabajaba sin parar. Incluso siendo adolescente ya tenía claro que su voz no era solo un talento, era su camino. Camila explica que por eso sus canciones siempre sonaron tan reales, escribía desde lo que vivía, desde lo que veía y también desde lo que dolía. Hoy, su ausencia deja un vacío que no se puede medir en números ni en giras. Se siente en el silencio que quedó donde antes había música y esperanza, afirma. Se fue un capítulo irrepetible, mi papá, un artista y la prueba de que los sueños, incluso cuando se cumplen, también pueden doler cuando se apagan demasiado pronto. Camila concluye recordando cómo, con el tiempo, Jason encontró algo más que éxito, encontró su propia voz, no solo la que cantaba, sino la que decía lo que muchos callaban. Cada canción nacía de experiencias reales, de golpes y aprendizajes, y por eso la gente sentía que él hablaba por ellos. Mi papá entendió muy pronto que ya no cargaba solo con su propia historia, dijo Camila Jiménez en la entrevista. Había muchas personas viéndose reflejadas en lo que él contaba, en lo que cantaba. Camila explica que la tecnología hizo que su voz llegara más lejos de lo que alguna vez imaginaron. Personas de otros países encontraban en sus canciones un espejo de su propia vida, y eso a él lo marcaba mucho. Al mirar atrás, confiesa que todo se siente diferente. Su camino hoy pesa más al recordarlo, no porque haya sido solo una carrera exitosa, sino porque fue un legado construido desde abajo, con paciencia, con esfuerzo y con verdad. Para Camila, aunque su voz ya no esté, su mensaje sigue intacto. Sus canciones siguen diciendo que los sueños sí pueden abrirse paso incluso en los terrenos más difíciles, y que lo que se hace con el corazón no desaparece, ni siquiera cuando la vida se corta de golpe. Hay un pensamiento que todavía le duele. Siento que, sin saberlo, mi papá se estaba despidiendo a su manera. Recuerda que horas antes había hecho lo que más amaba. Se entregó por completo, sonrió como solo lo hacía cuando cantaba y estaba cerca de la gente. Nada en su mirada anunciaba un final, al contrario, se veía pleno, agradecido, profundamente vivo. Después de ese momento sentí que todo cambió sin darme tiempo a reaccionar, relató Camila Jiménez en la entrevista. Fue como si la vida se cerrara de golpe, sin avisar, sin permitir entender nada. Camila dice que su papá nunca supo frenar, Jason no bajó el ritmo, siguió adelante como siempre, fiel a lo que era, a su responsabilidad y a ese sueño que defendió hasta el final. Por eso su partida se siente distinta. Se fue en movimiento, con el corazón puesto en lo que amaba, dejando aplausos que todavía resuenan y un vacío que no se llena con ninguna explicación. Para muchos, asegura, fue solo un instante. Para mí fue el momento exacto en el que el tiempo se rompió. Camila afirma que su historia quedó escrita de otra forma, está en sus canciones, en los recuerdos y en la emoción de quienes lo escucharon. Aunque todo ocurrió de manera repentina, su amor por la música quedó sembrado para siempre. Hay una imagen que no puede sacarse de la cabeza, solo puedo imaginar ese instante como una lucha silenciosa, un momento breve donde todo dependió de algo que nadie podía controlar. Y aclara algo que para ella es importante, sé que no iba solo. Estaba acompañado por personas que caminaron con él durante años, compañeros de ruta con quienes compartió madrugadas, cansancio y esa ilusión intacta de seguir llevando su música a cada rincón. No eran solo compañeros de trabajo, eran una familia que se fue armando paso a paso en la carretera, expresó Camila Jiménez en sus declaraciones. Compartieron más que escenarios, compartieron madrugadas, cansancio, risas y silencios que solo se entienden cuando se vive en movimiento. Camila asegura que todo terminó sin aviso, sin oportunidad para palabras finales, de una forma tan repentina que todavía cuesta asimilar. Mi papá se fue así, andando, sin detenerse, siendo fiel a esa pasión que lo empujó desde el primer día. No hubo aplausos ni despedidas, solo un silencio que cayó de golpe y marcó el cierre de una historia levantada con sacrificio, amor por la música y entrega absoluta. Yo me quedo con eso, afirma. Con la certeza de que Jason vivió haciendo lo que amaba y que, aunque su camino se cerró de manera abrupta, su recuerdo sigue vivo en cada persona que alguna vez sintió su voz como propia. Y si su historia también te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos a seguir recordando su legado, porque hay voces que no se apagan, solo se transforman.